Irrenunciabilidad de los derechos fundamentales. Artículo 5. El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6. Los derechos inherentes a la persona humana, llamados también derechos humanos o derechos fundamentales o derechos de la personalidad, los señalados en el artículo 2 de la Constitución, son irrenunciables. No pueden ser objeto de cesión y su ejercicio no puede sufrir limitación voluntaria, salvo algunas excepciones como por ejemplo las limitaciones relativas a los actos de disposición del propio cuerpo, artículo 6, o a la renuncia a la intimidad de la vida personal o familiar, artículo 14, o al derecho a la imagen, artículo 15. Su titular no puede renunciar ni cederlos. Los derechos humanos son a la vez deberes. Todo sistema de derecho debe estar determinado ideológicamente por la garantía y defensa de los derechos humanos. La vida humana es una realidad desde el inicio de la gestación y constituye un valor superior del ordenamiento jurídico, sin el cual no es posible que tengan existencia los restantes derechos, lo que justifica la abolición de la pena de muerte y del aborto. Sin embargo, la pena de muerte es admitida en caso de delito de traición a la patria y de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. Artículo 140 de la Constitución. En nuestro país, el aborto está penado, pero en algunos países es admitido, especialmente cuando se trata de aborto terapéutico o médico, en caso de conflicto entre la vida de la madre y el nasciturus, aborto criminológico o ético, caso de delito de violación, y el aborto eugenésico. Hay el peligro de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas. La dignidad del ser humano es el fundamento del reconocimiento del derecho a la integridad física mediante la cual se protege la inviolabilidad de la persona que no puede ser torturada ni sometida a tratos inhumanos o degradantes. La vida humana es el presupuesto necesario de la atribución de los derechos a una persona. La integridad física constituye la plenitud de los atributos físicos de una persona. La agresión o lesión a estos derechos tiene repercusiones penales con la prohibición del homicidio, parricidio, asesinato, infanticidio, instigación o ayuda al suicidio, abortos, lesiones, genocidio, artículos 106 y siguientes, pero también tiene repercusiones puramente civiles, en cuanto cualquier agresión a la vida o a la integridad física, aun cuando no constituya delito, da origen a la responsabilidad civil. Sin duda alguna, la extracción de cualquier órgano desemboca en una mutilación de la integridad física de la persona, pero no es lo mismo automutilarse para evadir hacer el servicio militar o para cobrar prima de seguro que consentir la ablación de órganos altruista y gratuitamente para permitir que el trasplante de órganos logre su objetivo de prolongar la vida humana. Artículos 6 y siguientes. La ley protege el derecho de libertad de los ciudadanos, en cuanto el libre albedrío es un atributo inherente a la persona humana y básica, para que pueda alcanzar su pleno desarrollo. La libertad es protegida en sus más diversas manifestaciones: libertad de conciencia, de religión, de información, creación intelectual, de trabajo, de participar en la vida política, económica, social y cultural, libertad de cátedra, etc. Con el derecho al honor se protege la dignidad, el prestigio y la autoridad moral de las personas individualmente consideradas, lo que hace inadecuado hablar del honor de personas jurídicas.
Junto al derecho a la integridad física está el derecho que todos tenemos a la integridad moral, esto es, a que todos los demás miembros de la comunidad reconozcan nuestra propia dignidad y nos respeten y consideren. En cuanto a los derechos sobre el cuerpo humano, el Código Civil y Comercial argentino dispone: derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. El derecho argentino, como el peruano, adopta la doctrina francesa, según la cual el cuerpo humano es inviolable, sus elementos, piezas anatómicas, órganos, tejidos, células, genes, no pueden ser objeto de ningún derecho de naturaleza patrimonial. En cambio, en la legislación norteamericana es posible separar elementos del cuerpo humano, a lo que califica como cosas, que tienen un precio y pueden ser patentados, transferidos y sometidos al comercio dentro de ciertos límites. En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, menciona que el derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad, es decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su condición de miembro de una comunidad de seres libres. Evidentemente, no se trata de amparar constitucionalmente a cualquier clase de facultades o potestades que el ordenamiento pudiera haber reconocido o establecido a favor del ser humano. Por el contrario, estas se reducen a todas aquellas que sean consustanciales a la estructuración y realización de la vida privada y social de una persona, y que no hayan recibido un reconocimiento especial mediante concretas disposiciones de derechos fundamentales. Tales espacios de libertad para la estructuración de la vida personal y social constituyen ámbitos de libertad sustraídos a cualquier intervención estatal, que no sean razonables ni proporcionales para la salvaguarda y efectividad del sistema de valores que la misma Constitución consagra. Sentencia del expediente 2868 del año 2004. Concepto objetivo del honor. El honor corresponde a toda persona por el solo hecho de serlo y se manifiesta sobre la base del principio de igualdad, contrario a las concepciones aristocráticas, plutocráticas o meritocráticas. La valoración diferente del honor que alguien pretenda fundar en el linaje, la posición social y económica o incluso en los méritos resulta irrelevante en el marco de la concepción pluralista del Estado social y democrático de derecho, y desde la función que cumplen los derechos fundamentales. Sentencia del expediente 04099 del año 2005. En cuanto al derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente la propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo. El libre desarrollo de la personalidad del individuo implica que en el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en valores o principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas. Sentencia del expediente 0895 del año 2001. En cuanto a los plenos casatorios, respecto a la irrenunciabilidad del derecho a la salud, menciona: en este último ejemplo sí se estaría atentando contra la salud, la misma que es entendida como una condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siendo su protección de interés público, razón por la cual toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley, siendo irrenunciable el derecho a su protección. Casación número 1465 del año 2007, Cajamarca, primer pleno casatorio, considerando 71. La Corte Suprema: atentar contra el derecho al honor genera una reparación civil.
Siendo así, y considerando que los hechos antes descritos comprometen el legítimo interés de la cónyuge al atentar contra su honor personal, resulta procedente que la misma sea resarcida con una indemnización. Casación número 3664 del año 2010 en Lima.